Estas son historias de los locos por Jesús. Historias que deben ser contadas por Jesús. Historias de aquellos que nunca negaron a Cristo. Esta es la voz de los mártires. Estas son historias de locos por Jesús. Sus historias deben ser contadas. Influencia que perdura. Stanley, Indonesia, año 1996. Stanley estaba deseoso de enfrentar el reto del campo misionero. Como recién graduado del Instituto Bíblico Palembang en Yakarta, el Señor lo envió a la remota isla de Mentawai, en Indonesia. En esta isla los habitantes mezclan la brujería y el ocultismo con las enseñanzas del Islam. Stanley fue muy valiente al predicar el Evangelio, diciéndole a los musulmanes que al recibir a Cristo debían quemar sus ídolos. Cierto día un musulmán recién convertido quemó su ídolo, dentro del cual había una copia enrollada del Corán. Cuando los musulmanes de aquella zona se enteraron, se enojaron en gran manera y denunciaron a Stanley ante las autoridades. Stanley fue arrestado y encarcelado. El pastor del Instituto Bíblico se enteró del arresto de Stanley y fue a verlo inmediatamente. Cuando el pastor Siwi llegó a la cárcel, le informaron que a Stanley lo habían transferido a una prisión. Varios días después, cuando el pastor Siwi finalmente encontró a Stanley, lo halló severamente golpeado, herido e inconsciente. Los varios golpes que recibió en la cabeza lo habían dejado en estado de coma. El pastor Siwi hizo todo lo que pudo para cuidar de Stanley y que, además, él se sintiera cómodo. Stanley pareció revivir levemente por causa de las atenciones. El pastor Siwi le preguntó entre lágrimas: «Stanley, soy el pastor Siwi, ¿puedes escucharme?». Pero Stanley no podía ni moverse para hablar. Lo único que podía hacer era permanecer acostado sobre su espalda y llorar. Poco tiempo después de la visita del pastor, Stanley partió a estar con el Señor. La muerte de Stanley causó un gran impacto en la vida de aquellos que lo conocían. En la madrugada, 7 de sus compañeros de estudio se presentaron ante el superintendente del Instituto Bíblico y solicitaron ser enviados a predicar el Evangelio a la isla de Mentawai, el mismo lugar en donde Stanley murió. Su muerte también impactó al pueblo en donde vivía. Allí, 53 personas tomaron la decisión de matricularse en el Instituto Bíblico, incluyendo la madre y la hermana de Stanley. Tan pronto se gradúen, 7 de ellos serán enviados a predicar al mismo lugar en donde Stanley murió. A su madre le preguntaron: ¿no tiene temor de morir? Y ella respondió: ¿por qué voy a temer morir? La vida de Stanley causó un gran impacto en la isla de Mentawai. 11 musulmanes se han convertido a Cristo como resultado de su fe. También ha ocurrido un avivamiento en la vida de más de 300 cristianos tradicionales que viven en esa isla. Muchos de ellos habían vivido esclavizados por el alcohol, el tabaco y los juegos de azar, pero ahora sus espíritus arden por la búsqueda de Dios y el estudio de la palabra. Oren por los muchos creyentes cuya valentía y vibrante testimonio están causando un impacto en las naciones como Indonesia. A pesar de que han sido quemados, abusados, golpeados o encarcelados, continúan rehusando negar a Jesús. Oren para que las semillas que ellos han plantado resulten en una gran cosecha de almas.